están ya, todos saben qué tienen que hacer. Me refiero a los protocolos, saben qué hacer, cuál es su función, cuál es su rol. ¿Cuál es su rol en intervenciones médicas? Y por supuesto, entonces fíjense, la Corte Suprema llega a decir, a ver, vamos a ver, ¿le podemos atribuir ese resultado a este médico? A ver, ¿cuál fue su rol? Y el médico, por supuesto, en sus declaraciones señala, dice, señor, de acuerdo a mi rol, a mí me han llamado, yo he ido, me han cambiado y he ido de frente a operar. No, señor, pero ha muerto por el uso de un bisturí infectado, no desesterilizado. Yo nada tengo que ver con el bisturí. No, pero el fiscal siempre dice, no, pero usted debió ver que estaba mal ese bisturí, usted debió ver si estaba esterilizado. No, eso no es mi función, doctor, entiendan. No, usted es el responsable, porque usted ha utilizado ese bisturí, no esterilizado convenientemente. Señor, eso no es mi rol, para eso está el técnico en los instrumentos. Ella es la encargada de esterilizarlos o cuidarlos. Fíjense, y ahí entonces, ¿quién será el responsable? Solo uno. ¿Quién? El técnico encargado de esterilizar el instrumental médico. Y está establecido así, y ya se sabe. Oye, la policía tendrá que hacer, tendrá que adivinar quién estaba a cargo. No, también el protocolo ya está establecido. ¿Quién es el encargado en esa intervención médica de alcanzar el instrumental médico? Y entonces van investigando y llegan a la técnica. ¿Qué pasó? Ah, señor, lo que pasó es que me olvidé de poner en la máquina los instrumentos. Y yo, como lo vi limpio, pensé que podíamos utilizarlo. Como la vez pasada no pasó nada, yo pensé también que esta vez no vamos a pasar. Y solo ella responde por ese resultado, porque no es que aquí con los criterios de imputación objetiva se van a quedar sin sanción los responsables, sí se llega a sancionar. Y entonces fíjense, el médico, ¿qué tiene que ver? Nada. Y el anestesista, peor, ¿qué tiene que ver? Pero el anestesista le dijo, nada más me encargo de poner la anestesia, ¿de acuerdo? No entiendo su parámetro de título, qué sé yo, y eso es mi función. No, pero usted debió ver que el instrumento que le estaba alcanzando no estaba esterilizado. Nada, señor, eso no es mi función. Que si yo me meto, me botan de la sala de operaciones. Ya me ha pasado, ya mejor yo no digo nada. Entonces, ¿ahí qué están aplicando? ¿Qué están aplicando para excluir al médico del resultado dañoso? Principio de confianza. Fíjense, yo me doy vuelta para escribir aquí. Y por supuesto, confío en que nadie me va a atacar. ¿Qué estoy materializando? Un principio de confianza. En todas las sociedades se da, porque si no tuviéramos confianza, por supuesto el profesor estaría escribiendo y dando la vuelta. ¿Cuándo escribía? No hay sociedades de desconfianza. Entonces ese principio de confianza se ha normalizado, se ha legitimado, ha sido reconocido en el derecho penal. Fíjense, esos principios o esos criterios que incluyen la imputación objetiva también están ahí bajo de pregunta y siempre salen. Cuidado con esas preguntas, ¿no? Bien, y luego vamos allá a entrar, seguramente hay muchos decían, pero doctor, quiero hablar las preguntas de derecho contra la administración pública. Para empezar con las preguntas debo decirle lo siguiente también. Y es muy cierto aquí los organizadores, es muy cierto que van a salir preguntas de derecho contra la administración pública, porque está de moda estos delitos. Y el Consejo Nacional, como hay un enfermero, hay un médico, no sé quién más, dice, no, hay que capacitar, hay que nombrar jueces fiscales que conozcan de los delitos contra la administración pública, porque ¿cómo Odebrecht puede haber venido a corromper a todo el mundo, hasta los presidentes de la República? No, eso tenemos que sancionarlo. Y para eso, dicen ellos, vamos a seleccionar a gente que conozca estos delitos. Entonces, debemos empezar señalando que efectivamente los delitos contra la administración pública están de moda en el Perú, pero no solamente en el Perú, en toda Latinoamérica. Gracias ahora a Odebrecht, la empresa, a esta transnacional. Pero fíjense, yo me he quedado corta, porque yo pensé que en el año 2001 hasta el 2010, yo pensé que ahí estábamos de moda con los delitos de corrupción de funcionarios, por los problemas o por los delitos que se descubrieron que había cometido Montesinos y su banda. Pero fíjense, se quedaron cortos ellos, se quedaron cortos. Yo pensé que al haber sancionado a bastantes generales, al expresidente de la República, a fiscal de la Nación, a jueces supremos, se habían sancionado penas efectivas.
Yo pensé que habíamos ya aleccionado a los políticos o a los funcionarios, pero me equivoqué totalmente. Fíjense ahora cómo se ha descubierto que una empresa transnacional ha venido y ha corrompido a más o ha realizado actos de corrupción de funcionarios con el presidente de la República, no solo uno, 3, 4. Fíjense, y los altos funcionarios. Entonces, ¿qué está pasando? ¿O es que el ser humano, el peruano, no tiene miedo a la cárcel? ¿O es que estamos fallando mal? ¿Qué está fallando la administración de la justicia? Que de repente no somos tan rigurosos en la imposición de las penas. Entonces, el Consejo Nacional de la Magistratura, que ahora va a nombrar un buen número de jueces y fiscales, pues tiene que asumir que esos jueces y fiscales deben conocer delitos contra la administración pública. Porque en todos los juzgados, en todas las fiscalías, siempre hay un caso de delitos contra la administración pública. Y por supuesto, si les pregunto a ustedes, ¿cuál será el delito contra la administración pública más frecuente en los estados judiciales? El peculado está a la cabeza. Yo no sé qué pasa, pero le das que administren dinero a un ciudadano peruano, que administre el dinero, que lo cuide y que lo agarre, o que diga que lo agarre otro, o lo utilice en su beneficio si le das un bien. No sé qué está pasando, pero eso depende de los valores, de la formación. Por eso es que tiene que venir desde el kinder. Desde el kinder tenemos que instruirle a nuestros bebés, a nuestros hijos, que no se toca la propiedad del Estado, no se toca lo bien del Estado, no se toca lo bien del Estado. ¿Por qué? Porque te vas preso. Eso hay que ponerle en el cerebro de nuestros niños para que cuando ya sean mayores, ya que tengan claro eso, tengan claro. Pero aparte de decirlo, tienen que ver, por ejemplo, ahora las personas van a desfilar, tienen que ir a la cárcel, tienen que ir como una muestra, como dice Roxín y ya, de aleccionar. No hay otra forma. Doctor, mejor si lo matamos como en China, no. Doctor, y si lo cortamos las manos, tampoco. ¿Qué vamos a hacer con tanto manto? No. Yo prefiero las cárceles, fíjense. Entonces sí van a venir estas preguntas y vamos a comenzar. Fíjense. Y ustedes ya tienen, voy a buscar relatores del caso. Eso sí, a ver, quiero un voluntario para el primer caso, a ver. ¿A quién lee? César Castillo, a ver, un voluntario, a ver allá, en voz alta para escucharlo, todos. César Castillo, jefe de logística del Ministerio de la Producción, abusando de su cargo, se enriqueció ilícitamente por la suma de 3 millones de soles con el dinero producto de su enriquecimiento ilícito. Crea una empresa dedicada al servicio de transportes, empresa que tiene como titular a su primo Dionisio Castillo, quien actúa como testaferro, limitándose a firmar las escrituras de constitución de la empresa y adquisición de bienes. Siendo César Castillo quien administra de hecho la citada empresa, dado que Dionisio Castillo debe viajar al extranjero, se simula una transferencia de sus acciones en la citada empresa a Juan Carlos Leiva, quien posteriormente transfiere las acciones de la empresa a otra persona jurídica cuyo accionista mayoritario es César Castillo. ¿Habían entendido? El domingo viene un tipo. No se confía en la primera lectura. Una segunda lectura. A ver, otro voluntario. No hagan lo que hace mi Tito. Mi Tito sabe toda la lección. Pero cuando va a responder, equivocado todo. ¿Por qué? Porque la primera lectura ya quiere responder. Eso no va, usted también. Otra lectura, a ver, otra lectura. Otro voluntario o voluntaria. A ver, doctor. César Castillo, jefe de logística del Ministerio de la Producción, abusando de su cargo, se enriqueció ilícitamente por la suma de 10 millones de soles. Con el dinero, producto de su enriquecimiento ilícito, crea una empresa dedicada al servicio de transportes, empresa que tiene como titular a su primo Dionisio Castillo, quien actúa como testaferro, limitándose a firmar las escrituras de constitución de la empresa y adquisición de bienes, siendo César Castillo quien administra de hecho la citada empresa. Dado que Dionisio Castillo debe viajar al extranjero, se simula una transferencia de sus acciones en la citada empresa a Juan Carlos Leiva, quien posteriormente transfiere las acciones de la empresa
a otra persona jurídica, cuyo accionista mayoritario es César Castillo. Fíjense, entonces ahí, esa segunda lectura, no entiendo ya, otra lectura. Lean, pero de forma veloz. Pero ya aquí nos vamos a quedar. Con esa lectura uno se da cuenta inmediatamente, va a recordar y dice, aquí están hablando dos cosas. Transacción de ilícito, que es un delito contra la administración pública, y transferencia de dinero. El lavado de activos. Y con eso empiezas. Vas a las respuestas. A ver, ¿qué te preguntan? Respecto a la conducta de César Castillo, señale la respuesta correcta. César Castillo, a ver, vamos a ver qué. César Castillo, se han enriquecido. Abusando su cargo ya. Y vas, a ver, primero, responderá solo por el delito de enriquecimiento ilícito, en tanto que los actos posteriores se tratan de actos copenados que resultan absorbidos por el delito primigenio. No. A ver. B, responderá por los delitos de enriquecimiento ilícito en calidad de autor y lavado de activos en calidad de cómplice primario, dado que los autores del lavado de activos resultan ser los testaferros. C, responderá por los delitos de enriquecimiento ilícito en calidad de autor y lavado de activos en calidad de autor, dado que a pesar del empleo de testaferros, es él quien realiza los actos de conversión, transferencia y administración de los activos. Puede ser. D, responderá por los delitos de enriquecimiento ilícito en calidad de autor y lavado de activos en calidad de cómplice secundario. No, fíjate. Entonces, ¿aquí cuál es la respuesta? La C es la respuesta. Pero doctor, ¿por qué no las otras? Van a decir, y para eso estamos aquí, a ver, ¿por qué no las otras? ¿Responderá solo por el delito de enriquecimiento ilícito? Ahí lo descartamos. No, porque también puede ser autor de autolavado. O sea, puede ser autor de lavado de activos en su calidad de autolavado. Y eso está previsto en el decreto legislativo 1106. Fíjense. Entonces, si ahí ha habido transferencia, adquisición de bienes, es evidente que ha actuado en lavado de activos. Es autor también del lavado de activos. Entonces ahí si te dicen, solo responde por enriquecimiento ilícito, por descarte. Esta no es la respuesta. Segundo, la D, responderá por los delitos de enriquecimiento ilícito en calidad de autor. Sí, puede ser. ¿Y lavado de activos en calidad de cómplice primario? No es cómplice, porque él es el dueño de la plata, el dueño del dinero. Entonces también no es la respuesta. Y así pueden ir descartando. Doctor, no estoy seguro, pueden ir descartando de esa forma. Y entonces llegan a la C. Responderá por los delitos de enriquecimiento ilícito en calidad de autor. Oiga, ¿por qué de enriquecimiento ilícito? Porque dice, como jefe de logística del Ministerio de Producción, abusando de su cargo, se enriqueció ilícitamente por 3 millones de soles. Es el delito. Ahí se materializó el delito. Y luego, y también responderá por lavado de activos en calidad de autor, por supuesto, dado que a pesar del empleo de testaferros, es él quien realiza los actos de conversión, transferencia y administración de los activos. Pues doctor, ¿y el testaferro? Vamos a la siguiente pregunta. Ahí siempre, en un caso siempre vienen 2 o 3 preguntas. Fíjense, oye, y respecto a la conducta de los testaferros, te preguntan, ¿y por qué delito responden los testaferros? ¿Y en calidad de qué? Fíjense, a ver, ¿responderán como cómplices primarios del delito de enriquecimiento ilícito? Y esto tengo que decirlo acá porque si no, se aprueba. No solamente un 10%, tenemos que llegar al 100% y demostrarle al Consejo Nacional de la Magistratura que los abogados estamos bien preparados en el Perú. Cuando ya hagamos eso, vamos a tener mucha satisfacción. Fíjense, aquí ustedes tienen que manejar esta forma como paréntesis nada más. Los delitos contra la administración pública son delitos especiales. Delitos especiales. ¿Por qué delitos especiales? ¿Por qué delitos especiales? Porque autor no puede ser cualquiera. Autor no puede ser cualquiera. Solo van a ser en el Perú los funcionarios o los servidores. O servidores públicos. Nadie más puede ser autor. Nadie más puede ser autor. Y muchos me preguntan, y doctor, si 2 funcionarios se ponen de acuerdo para defraudar al Estado, ¿serán coautores? No. En los delitos especiales no hay coautoría. ¿Por qué, doctor? Porque, fíjense, eso me faltó decirles,
Para saber quién es autor y quién es cómplice en los delitos especiales, se sigue una teoría. ¿Cuál es la teoría? ¿Cuál es la teoría? La teoría de infracción del deber. Oiga, doctor, y los delitos comunes o de dominio, es decir, aquellos delitos que cualquier persona puede cometer, no necesita una condición especial, para saber quién es autor y quién es cómplice, ¿qué teoría se tiene que seguir? La teoría del dominio del hecho. La teoría del dominio del hecho. Entonces, para los delitos especiales, para saber quién es autor y quién es cómplice, se sigue la teoría de infracción del deber, pero aquí hay que precisar. Por ahí seguramente ya me quieren preguntar, doctor, ¿qué teoría de infracción del deber? ¿La que sigue Roxin o la que sustenta Jacobs? Y aquí hay que decir la que sustenta Roxin, la que sustenta Roxin. Jacobs está fuera de contexto, está fuera de contexto. ¿Por qué, doctor? ¿Qué no es lo mismo? Me pregunta, ¿qué no es lo mismo? No. ¿Por qué? Porque Roxin, por ejemplo, dice: la teoría de infracción del deber solo sirve para saber quién es autor y quién es cómplice. Y Roxin dice, según esta teoría, autor es aquel que participa en la comisión del delito, es decir, del peculado, por ejemplo, infringiendo un deber especial de carácter penal. ¿Qué deber especial? El deber de no lesionar el patrimonio del Estado. ¿Y Jacobs no dice lo mismo? No, dice lo mismo Jacobs. Jacobs también habla de la teoría de infracción del deber. Y entonces, pero para Jacobs nada tiene que ver que quién es autor y quién es cómplice. Es decir, para Jacobs no. La teoría de infracción del deber no sirve para saber quién es autor y quién es cómplice. No sirve. Sino para Jacobs dice que la teoría de infracción del deber sirve para determinar que aquel sujeto especial que infringe su deber especial, por ese solo hecho de infringir su deber especial, debe ser sancionado. Por el solo hecho de infringir su deber especial, debe ser merecedor de pena. Y por eso, Raúl Mariona, por ejemplo, aquí en el Perú, y otros decimos, eso no es cierto. Eso no es cierto ni en Alemania. ¿Por qué? Porque infringir el deber especial de carácter penal es solamente un elemento más de un delito. Por ejemplo, el peculado. El peculado, aparte de la infracción del deber, aparte de verificar si se infringió el deber especial del funcionario, aparte de eso tenemos que ver otros elementos, objetivos como subjetivos. Los objetivos, relación funcional, es decir, si tenía la calidad de administrar, custodiar o percibir esos bienes del Estado. Tenemos que ver cuál es el bien jurídico protegido, el principio de no lesionar el patrimonio del Estado. Tenemos que ver quién es la víctima, por supuesto el Estado. Doctor, a nivel subjetivo, tenemos que ver si actuó con dolo. Tenemos que ver, aparte del dolo, elementos subjetivos adicionales al dolo. Eso la Corte Suprema ya lo ha señalado, que el delito de peculado, por ejemplo, es un delito en el cual el dolo no es suficiente. Se necesita verificar elementos subjetivos adicionales al dolo. ¿Cuál será? El lucro. El lucro. Fíjense. Entonces, oye, y la infracción del deber es solamente un elemento más. Pero fíjense qué dice ahí Jacobs dice no. Con la teoría de infracción del deber vamos a saber si el sujeto ha infringido su deber especial de carácter penal por ese solo hecho, debe recibir sanción. Fíjense un ejemplo que pone, un ejemplo que pone. Fíjense, el delito de parricidio, el delito de parricidio también es un delito especial. ¿Por qué? Porque cualquiera no puede ser parricida, solamente puede ser parricida los asesientes, los jóvenes, ustedes ya saben mejor que yo. Es un delito especial. Y entonces, fíjense, ¿qué ejemplo pone? Una madre. El micrófono. Gracias. Ya para la próxima tienes que un echero, ya me cansé. Mejor que vas agarrando. Fíjate, ¿cuál es el ejemplo que ponen? Si una madre quiere matar a su hijo, fíjense, una madre quiere matar a su hijo, busca a un sicario y le paga al sicario, pongamos aquí $1000, y el sicario se compromete a matar al hijo, con ese solo hecho, con ese solo compromiso, la madre es autora de parricidio para ellos. Oye, ¿por qué es autora de parricidio? Porque ella infringió su deber especial de protección a su hijo. Y le dicen, los que preguntamos, le dicen, oye, pero si el sicario todavía ni siquiera ha ido a buscar al hijo, es un interés. Oye, pero el sicario ni siquiera ha ido a querer disparar al hijo, eso me interesa. Lo que interesa aquí es que infringieron su deber especial, la madre. Por lo tanto, esa madre debe recibir sanción. ¿Por qué? Por parricidio. Oye, pero ese parricidio todavía no se ha iniciado. Ah, no. Para nosotros, para nuestra teoría, ya se inició, dice ya.
Sánchez Vera, también hay otro discípulo de ella que pone ese ejemplo. Y por supuesto eso no ocurre ni en Alemania, menos en el Perú. Porque si siguiéramos la teoría de Jacob, por ejemplo, tendríamos que sancionar al alcalde que se pone de acuerdo con su compadre espiritual, que mañana van a constituir a la tesorería de la municipalidad y se van a llevar el 1.000.000 de soles. Por ese solo acuerdo, ya, según Jacob, ya está infringiendo su deber especial del alcalde, por lo tanto debe recibir sanción por el peculado. Oye, pero todavía el peculado no se ha producido, no nos interesa eso. Lo que interesa aquí es que ha infringido su deber especial. Entonces está en otra cosa, para mí Jacob está en otra cosa, por eso la teoría de infracción del deber de ella, que sustenta Jacob, no es aplicable. No es aplicable, pero aquí nuestro distinguido doctor Wittgenstein, que felizmente ya no está en la judicatura, había dictado como 3 o 4 resoluciones, aplicando, siguiendo Jacob. Y por supuesto eso ha generado un malestar en la judicatura. Al menos yo pensaba, por ejemplo, fíjense, yo decía ya que la Judicatura Nacional se ha decantado por la teoría de Roxin, si sustenta la teoría de Roxin. Pero ahora ya me critican, ¿no? Eso no es cierto, eso es doctor Salinas, porque no ve, ahí está el doctor Wittgenstein con su ejecutoria, ha causado malestar. Y entonces, ¿qué teoría? Por eso ustedes tienen que son especialistas en derecho penal, son especialistas. Cuando algún profesor se refiere a la teoría de infracción de deber, siempre tienen que preguntarle, oiga profesor, ¿teoría de infracción de quién? ¿Quién sustenta? Si les dicen que no es lo mismo, ya ustedes tienen que salir del aula, se van a confundir más. ¿Por qué? Porque son totalmente diferentes. Entonces, doctor, y las preguntas del Consejo Nacional están desde la posición de Roxin, que dice, para saber quién es autor y quién es cómplice en los delitos especiales, se sigue la teoría de infracción de deber. ¿Y en qué se resume? Muy difícil, con nada. ¿En qué se resume? Que es autor, fíjense, un ejemplo para que ustedes se den cuenta. En un peculado participa un funcionario. Vamos ya, ¿qué funcionario? Vamos a ver, ¿qué es más frecuente? No sé, en su provincia. Le dicen que hay varios de provincia, ¿no? Que han venido, mucho gusto que estén en Lima, y tienen que venir a ganar. Y les nombra el Consejo Nacional de Salud desde el domingo. Fíjense, yo soy provinciano también, Santiago Chuco. ¿Conoce a alguien en Santiago Chuco? La Libertad, de Trujillo al fondo. Y fíjense cómo buscan aquí para dictar clases, no sé por qué. Bueno, vamos a poner al alcalde. El alcalde más frecuente, el alcalde es el número 1 que comete estos delitos de peculado. Se salva algunas veces porque los fiscales no conocen estas cuestiones. Y claro, el abogado, no es que el abogado conozca, sino que el abogado saca provecho de la ignorancia de los jueces fiscales. Fíjense, el alcalde se pone de acuerdo un buen día, fíjense, en un caso real. ¿Alguien es de Huaraz? Le voy a contar el caso y si es de Huaraz se va a decir, ya sé de qué alcalde está hablando, ya sé de qué provincia es. Bueno, un alcalde está aquí en, ¿cómo le llaman cuando le van a sacar? ¿Le saca el pueblo? ¿Revocatorio? En vacancia, está haciendo un proceso de vacancia y por supuesto ha venido hasta la Jurado Nacional de Elecciones. Y por supuesto su abogado ha hecho todo lo necesario, pero a la última vez que se apersone el abogado al Jurado Nacional de Elecciones, le notifica. Le dicen, señor, no se puede hacer nada, así que mañana sale publicado en el peruano la resolución que se dé. Entonces se declara la vacancia de su patrocinado. Y por supuesto, inmediatamente llama por teléfono para el celular, le llama a su patrocinado y le dice, señor alcalde, no hemos podido hacer nada. Ya tengo aquí en la mano la resolución, copio la resolución y mañana sale en el peruano. Es decir, usted desde mañana deja de ser alcalde. Y por supuesto, todo confundido el alcalde, llega a su casa y su esposa dice, ¿qué pasa? Y le cuenta, pues, le cuenta. Y ellos tocan la puerta y llega el compadre espiritual. Compadre. Y el compadre le encuentra pues, a su compadre alcalde triste. Y le dice, compadre, ¿qué pasa? No, le dice, compadre, las cosas están mal. Desde mañana ya dejo de ser alcalde. Y el compadre espiritual dice, ¿qué cosa? ¿Pero cómo? ¿Y ahí cuánto de plata has hecho con este periodo? Nada, yo soy un alcalde transparente, me gusta defender al pueblo.
No te pases, pues, le dice, oye, ¿y sabes si ahora hay plata en la tesorería? Y el alcalde dice, sí, efectivamente, hoy día, justo hoy día, hemos recibido por canon minero 1 millón de soles. ¿Y dónde está? Ahí en la tesorería. Y el compadre le dice, ¿qué tal? ¿Qué te parece, compadre, si te llevas ese millón de soles? Porque así nomás no te va a salir. Y la esposa estaba escuchando y dice, ya ves, ese mi compadre tiene buenas ideas. Y así que acuerda. Y el compadre espiritual dice, pero compadre, tú no tienes problemas, ¿ah? Tú no tienes problemas. Yo te voy a ayudar. Yo me voy a llevar la plata. Lo único que quiero es tú, que mañana, lo que quiero de ti es que mañana a las 8 de la mañana y llegues a la tesorería y te lleves a todo el personal a tu despacho. Con el cuento de que van a planificar a ver qué van a hacer con el millón de soles. Y por supuesto me dejas entreabierto la puerta. Nada más eso. Y el alcalde dice que nada más eso. ¿Y tú qué vas a hacer? Ya, tú no te preocupes, no podemos hacer. El caso está que a las 12 del día nos encontramos en tal pueblo para repartirnos el botín. Y efectivamente, llega el día, el compadre espiritual, el alcalde llega y saluda al tesorero, a todo el personal de la tesorería. Le dice, muchachos, a mi despacho. ¿Para qué, señor? Vamos a ver qué vamos a hacer con el millón de soles. ¿Dónde está el millón de soles? Ahí está, señor alcalde, está bien guardado. Se van. Y el alcalde es el último que sale y deja entreabierta la puerta, efectivamente. El compadre espiritual, 2 minutos después, ingresa por la puerta principal. Por supuesto, los vigilantes, como conocían que era el compadre espiritual, ya varias veces había ido, lo dejan pasar. Y ya no va al despacho del alcalde, sino de frente sobre la tesorería. Como la puerta está abierta, ingresa a la tesorería y fuerza las gavetas donde estaba el dinero y en 2 maletines se lleva el millón de soles. A las 12 del día se encuentra con el alcalde y su cónyuge del alcalde y se reparten medio millón cada uno. Y por supuesto, cuando baja el tesorero de conversar con el alcalde, dice el alcalde lo había tenido como 1 hora conversando de cualquier cosa menos de lo que van a hacer, baja las gavetas abiertas, no hay un millón de soles. Comienzan a denunciar, denuncian y se comienza a investigar. Y fíjense, oiga, autor, ¿y cómo saben que se encontraron por un pueblo? Porque como Dios es grande, la policía comienza a indagar y un vecino dice, al alcalde yo lo he visto con señora en tal pueblo a las 12 del día, con su compadre espiritual que estaban brindando unas cervezas. Listo, comienzan a investigar. Al primer sospechoso, el alcalde con su compadre espiritual. Fíjense, entonces se arma el caso, y ese caso está en proceso. Se arma el caso. Entonces, fíjense, el alcalde con el compadre espiritual. Ya no vamos a meter aquí a la señora, ¿no? La señora lo vamos a dejar de lado, ¿eh? Para que no nos compliquemos. Compadre espiritual. El alcalde con el compadre espiritual. Fíjense, si aplicáramos la teoría del dominio del hecho, que dice es autor aquel que tiene la regla del acontecimiento delictivo, ¿quién sería autor si aplicáramos la teoría del dominio del hecho? No, el compadre, porque el compadre es el que se llevaba la plata. Él se ha entrado a la tesorería y se llevó el millón. Y el otro sería cómplice, porque le ayudó, le dejó la suerte anterior. O en todo caso sería coautor. Pero la teoría del dominio del hecho. Y les pregunto, ¿el compadre espiritual podría ser autor de peculado? ¿Podría ser, bueno, ya aplicado la teoría del dominio del hecho, coautor de peculado? No puede ser autor ni coautor. Oiga, autor, ¿por qué? Porque se opone al principio de legalidad. ¿Cómo es eso? Porque el 387, ¿qué dice? ¿Quién puede ser autor? ¿Solo funcionario o servidor público? Y entonces la teoría de infracción del deber viene ahí. Entonces, aplicando la teoría de infracción del deber, sí. ¿Quién es autor? Aquel que ha participado en la comisión del delito, ya sea dejando entreabierta la puerta. Pero, fíjense, ha participado en la comisión del delito infringiendo un deber especial. ¿Qué deber especial? El deber de cautelar el patrimonio del Estado. ¿Quién será? El alcalde. Oiga, ¿y el compadre espiritual, el que se llevó realmente la plata? Cómplice nada más. Oiga, doctor, ¿y por qué? Porque eso es arbitrario, ¿cómo va a ser? Cómplice. ¿Por qué? Porque participó también en la comisión del delito, pero sin infringir deber especial alguno. ¿Por qué? Porque no trabaja para el Estado, no tiene ese deber especial de carácter penal. No tiene un deber muy general de no robar, no multar, pero muy general. Cuando hablamos de delitos especiales hablamos de deberes particulares, deberes específicos que el funcionario superior público asume desde que lo nombra. Cuidado con ustedes, me hacen acordar eso de que les nombran, ¿no?
ustedes asumen una función de funcionarios públicos. Ahora les voy a contar lo que pasó con una colega fiscal, no le va a pasar a ustedes también, ¿no? Fíjense.